Eso es la palabra del Señor. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Porque para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, que penetra, Señor, para descubrir las intenciones, motivos del corazón, que nos deja desnudos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a entenderla y obedecerla, Señor, en la manera que tú lo has escrito. Pedimos que nos hablas hoy en día, como oímos en ese canto, en ese himno, hablo Dios. Y, Señor, que nosotros podamos estar prontos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias por este tiempo. Pedimos ahora, Señor, que nos bendices. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hijos, ¿qué aprendemos hace 2 semanas? Porque todos estaban aquí. ¿Qué es lo que vimos? Porque realmente solamente vimos un versículo. Vimos versículo 1 que dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Se acuerdan uno de los niños? You guys remember what we talked about 2 weeks ago? Voy a hablar en inglés y en español. ¿Se acuerdan? Anybody? Algo de lo que aprendimos acerca de lo que es los niños, un versículo. Les voy a ayudar. Pues vimos que Dios quiere que los hijos obedecen a sus padres. Es un mandato. God wants you, commands you to obey your parents. Obey your parents. Vimos eso, que es un mandamiento del Señor. También vimos lo que quiere decir obedecer. La palabra hupakuo en el griego es a oír bajo autoridad, oír debajo de autoridad. En otras palabras, oír y hacer, o oír y hacer lo que te dicen, o hacer lo que te mandan a hacer. Es sin quejar, vimos, es sin quejar y sin debate. Oír y obedecer, oír y obedecer. Es lo que es esa palabra que decir, sin debate, sin queja. Porque nosotros vimos que son los niños, you guys, los hijos, son discípulos de sus padres. Son discípulos de sus padres. Dios quiere que ustedes sean discípulos obedientes. Discípulos obedientes. Y a los padres Él quiere que ustedes sean, ¿qué? Que ustedes sean fiel en hacer discípulos. En inglés, faithful disciple makers, los papás, and obedient disciples, los hijos. Obedientes discípulos y fieles en discipular. Eso es lo que quiere el Señor con este versículo. Hablando a los hijos, pero implicado, ahí vamos a ver más en versículo 4, es para los niños también. Para los papás también. También consideramos unas cosas acerca de esta obediencia en este texto, en el versículo 1. Consideramos que aquí Pablo manda y el Señor nos manda obedecer a los niños. He calls you, he commands you to obey your parents, a vuestros padres. Hay límites en esa obediencia. Uno de los límites él pone aquí es que van a obedecer vuestros padres. Porque como vimos, hay muchas áreas, hay muchas personas, hay muchas fuentes que quieren decirte cómo vivir tu vida a los niños. There's a lot of people that want to tell you how to live your life, how to think, how to dress, how to walk, how to talk. Pero Dios quiere que obedeces solamente a tus padres, para la bendición de Dios. Vimos eso. También vimos que dice obedecer en el Señor
a vuestros padres. En el Señor aquí os enseña que hay una cadena de autoridad. Cadena de autoridad. Tú obedeces a tus padres, ellos al que ellos están bajo la autoridad, que es el Señor. Hay una cadena de autoridad. Obedecer en el Señor a vuestros padres porque ellos obedecen al Señor en el rol que Él tiene para la mamá, el papá y padres igual. Hay una cadena, ahí vimos eso también. También vimos que aquí dice porque es justo. Porque es justo. Dice obedecer en el Señor a vuestros padres porque es justo. Y vimos en eso que es justo, es como dice en Colosenses 3:20, que eso es lo que agrade a Dios. Eso es lo que es consistente con la justicia de Dios, con la justicia de Cristo, es obedecer a vuestros padres. Es justo. También vimos lo que esto muestra de tu Dios. También vimos a los hijos what this tells you of the God that we serve. It tells you that Él quiere que tú confías en Él. He wants you to trust Him because the parents that He gave you are the ones that He gave you. Él quiere que tú confíes en Él porque Él es el que te dio tus padres. Él es el que te dio tus padres. Son tus padres, tú son sus hijos. Dios hace todo perfecto en la manera que lo hace. Y eso es, confiamos en Él porque Él dio a nuestros padres. Vimos eso y mucho más en versículo 1. So aquí dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es justo. Dios manda a los hijos a obedecer a sus padres porque es correcto, es justo. Ahora, ¿por qué es justo? ¿Por qué es justo? ¿Qué es lo que hace la obediencia de los hijos justo? ¿Qué es lo que hace la obediencia de los hijos justos? Vimos porque es consistente con la justicia de Dios, pero aquí en versículo 2 dice que la obediencia de los hijos es justo porque eso, ¿qué? Honra a tu padre y a tu madre. Por esa razón, Pablo dice, mira, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque eso es justo. Inmediatamente, Él dice, honra a tu padre y tu madre. Pablo dice que la obediencia de los hijos es justo, es correcto, y cita el quinto mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos, de honrar a padre y madre. Eso es muy interesante. Eso nos tiene que llevar a Éxodo 20. Nos tiene que llevar ahí, en considerar versículos 2 y 3. También a considerar la diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer y honrar, porque hay una diferencia. Hay una diferencia en versículo 1, en versículo 2, cuando está hablando a los hijos. There's a difference, verse 1 and verse 2, when it's talking to children, to the kids. Porque los hijos pueden obedecer sin honrar. Cualquier persona que está en el militar sabe que puede obedecer sin honrar. Puede obedecer y luego debajo de su boca está maldiciendo a la persona que le dio el orden. Pero honrar es importantísimo. Y por esa razón tenemos que mirar hoy en día por qué es que nosotros tenemos que enseñar primeramente a nuestros hijos obedecer. Obedecer. Muy importante. Y vamos a ver versículos 2 y 3 la semana que entra. Porque la pregunta es, ¿qué pasa si no obedecen? ¿Qué pasa si no obedecen? Y en cambio no honran. Pero cuando vemos esto de la promesa de Dios en versículo 2, depende de la obediencia. Honra a tu padre y tu madre es el primer mandamiento con promesa. Esa palabra promesa es muy interesante, muy clave para estos versículos y vamos a desarrollarlo la semana que entra. Pero hoy vamos a ver cómo es que nosotros debemos exigir la obediencia de nuestros hijos en la casa. Como vimos, ese es el único
lugar en toda la Biblia que manda a nuestros hijos. This is the only place in the whole Bible that commands children. A obedecer, versículo 1, y a honrar en versículo 2. Obedecer y honrar. Es algo que nosotros como papás tenemos que enseñarles. Es nuestra responsabilidad a enseñarles a obedecer y respetar. It's your parents' responsibility to teach you to obey. That's why your parents do what they do in the home. Porque es su responsabilidad. It's their responsibility. It's their responsibility de hacerlo, de enseñarles. Enseñarles dominio propio, to teach you to have self-control, para que puedan detener sus deseos ilícitos. So you can withhold that sin that's in you. Y con eso vamos a tener hijos que agraden a Dios, que hacen lo que es justo. So vamos a ir a los proverbios. A los proverbios, porque los proverbios es el corazón de la enseñanza de los papás a sus hijos. Proverbios es el libro que los papás enseñaban a sus hijos. Es algo que debes enseñar a vuestros hijos. Yo no sé si lo haces o no. Hay 31 proverbios. Es bueno tomar un proverbio cada día del mes y compartirlo con tu hijo y hablar de esos proverbios. Pero es algo que debes enseñar a tus hijos. En Proverbios 1, versículo 8 y 9 dice: oye, hijo, listen, my son, listen, my child. La instrucción de tu padre, las instrucciones the instructions of your father. Dice, y no despreciéis la dirección de tu madre. Do not forsake the law of your mom, your mother. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. They will adorn you. Proverbios 2, 1 y 2. Hijo mío, my son, my child, si recibiréis mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaréis tu corazón a la prudencia. Un papá está diciendo a su hijo, escucha lo que te estoy diciendo. A father's telling his child, listen, I want to teach you wisdom and understanding. Capítulo 3, hijo mío, no olvidéis de mi ley. Y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, nunca te apartan de ti la misericordia de la verdad. Átalas a tu cuello. El papá está diciendo, escucha lo que te digo. Hazlo parte de tu vida. Capítulo 4, versículo 1 a 4. Oíd, hijo. Hear ye, children, the instructions of a father. Las enseñanzas de un padre. Y estar atentos para que conozcáis cordura, that you know understanding. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El papá está diciendo, I was a child too, and I listened to my father. He taught me. He told me, keep the words, keep the commandments, and live. 4:10 dice, oye, hijo mío, hear my son, hear my child, y recibe mis razones, y te multiplicarán años de la vida. 5:1 dice, oye, hijo mío, my child, estar atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, incline tu oído, listen to me, and you will learn understanding and wisdom. Capítulo 7.
Versículo 1 a 4, hijo mío, my son, my child, keep my words, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. Lay up my commandments in your heart with thee. Guardar mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos ligados a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría. It says, say to wisdom, thou art my sister. Eres mi hermana. Y a la inteligencia llama pariente. A understanding, call them your relative. Y sigue, y sigue, y sigue. Hablando acerca del padre enseñando a su hijo. 8:31, 13:1, 15:5. Y aquí habla en cómo debemos instruir a nuestros hijos y cómo ellos deben responder. Es muy importante. ¿Y qué pasa cuando no responde el hijo? ¿Qué pasa cuando no responde el hijo? Pues lo podemos ver en Proverbios capítulo 30. Vamos a Proverbios 30. En Proverbios 30, nos muestra cómo es el hijo que no es disciplinado a obedecer, que no es disciplinado a honrar. Miramos, capítulo 30, versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación que limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Aquí está hablando de un niño típico a niños rebeldes que tienen su propia manera de pensar, que tienen su propia sabiduría, que nadie les puede decir nada, los padres no les pueden, que piensan que saben todo, y aquí dice que ni se han sido limpiados de su inmundicia. Esta generación. Y versículo 13 dice, hay generación cuyos ojos son altivos, cuyos párpados están levantados en lo alto. Este es, junto con los que se creen que saben todo, son los orgullosos, los egocéntricos. Está hablando de hijos, de generación. Hijos rebeldes, hijos que no hacen nada de lo que dicen sus padres. Nada. Y sigue, versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Aquí dice, hay una generación que son malos, sin misericordia, no han sido enseñados benignidad y bondad, nunca ha sido enseñado la gracia que les hace una persona con gracia. Y es interesante que aquí dice, los dientes, sus muelas son como cuchillos. Versículo 15. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Habla de una sanguijuela literalmente lo que dice es a horse leech. Es como una garrapata que chupa sangre. Una leech que se pega a los caballos. Tiene dos colmillos que penetran al caballo y chupa la sangre. Here it's talking about a leech. Talking about children. It might be one of you guys. Que se pega, that connects to a horse and just sucks and sucks and sucks the horse's blood. Dice que este tipo de niño, como este garrapata que chupa la sangre, ellos son hijos rebeldes que chupan tu sangre de los papás. Todo lo que pueden sacar de los papás lo sacan. Increíble. Versículo
15 del segundo parte, 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, el fuego que jamás dice basta. Wow. Y yo les digo, papás, I tell you parents, si tú piensas que puedes comprar a tu hijo, comprar su obediencia, comprar tu respeto con las cosas que tú le das, nunca va a terminar. Nunca dice basta. Nunca se satisface. Hay muchos papás que quieren hacer eso. And kids, if you think that by your parents buying you stuff that could buy your obedience, there's no way. You're never going to obey in that way. Porque nunca son satisfechos. Y hay muchos que quieren comprar la obediencia de sus hijos. ¿Por qué nunca van a ser satisfechos? Porque son como el Seol. Son como la matriz estéril, son como la tierra que no se sacia de agua, son como el fuego que jamás dice basta. Y 17 dice, el ojo que escarnece a su padre y que menosprecia la enseñanza de su madre, the eye that mocks his father and despises to obey the mother. You mock your father, you make fun of your father, and you won't obey your mother. Lo que dice aquí. ¿Y qué hace Dios? What does God do? Segundo parte, los cuervos de la cañada se saquen y lo devoren los hijos de las águilas. ¿Qué es eso? Juicio. Juicio. Judgment comes upon you when you mock your father. Judgment comes when you do not obey your parents. Judgment will come upon you if you despise the teaching of your mother. So all the kids here, todos los hijos, if you refuse to obey your parents, wait for judgment. Espera juicio porque viene. Cuando tienes un hijo que no recibe la disciplina y enseñanza para obedecer y honrar, tienes este tipo de garrapata, tienes este leech, tienes este que chupa todo lo que puede de ti. Hijo que al fin, con toda su maldad, inmundicia, va a sentir el juicio de Dios. ¿Y sabes lo que es triste, papás? You know what's sad? It's your fault. Triste es para los papás a ver el juicio divino sobre sus hijos, pero más triste es que es tu culpa. Es tu culpa. Uno dice, wow, es la culpa de los papás. Pero eso no les hace escapar a los hijos. You don't escape because it's your parents' fault. God gave you those parents. You need to listen to them. That's a mandato to you. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo disciplinamos, enseñamos a los hijos obedecer y respetar? Vamos a Proverbios 11. Proverbios 3. En Proverbios 3:11 dice, no menospreciéis, hijo mío, do not despise, my son, my child, el castigo de Jehová, ni te fatiguéis de su corrección. 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. So it says right here, do not despise the correction of your parents, because if your parents love you, they will discipline you. They will chastise you. That's why your parents do what they do. Eso es la razón por la cual los papás hacen lo que hacen. Lo que habla aquí es de disciplina. Castiga es de disciplina. Corrección es de disciplina.
El padre que verdaderamente ama a su hijo, lo castiga. The parent that loves you is going to discipline you. He's going to chastise you. ¿Tú dices que amas a tu hijo? Mi primer pregunta, ¿lo disciplinas? ¿Lo disciplinas? Hebreos dice que al presente parece causa de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, como leo Uri. A nuestros padres los venerábamos, un diferente tipo de honrar. Así lo vemos aquí, que el proceso de enseñar obediencia y respeto es un proceso de disciplina, aparte de discipular. Es disciplina, porque tenemos que hacerlos obedecer primero. Ahora, ¿qué es disciplina? Muchos dicen es tablazos. I go, what's discipline? They say, well, la vara. Disciplina tiene dos partes. Disciplina es el proceso donde los padres premian obediencia y castigan desobediencia. Eso es disciplina. No conformando al estándar divino trae consecuencias negativas. Conformando al estándar divino trae consecuencias que positivas. Eso es disciplina. Así es exactamente como Dios nos disciplina a nosotros. A nosotros. Muchos dicen, ¿a poco crees que debemos premiar a nuestros hijos cuando hacen bien? Absolutamente. Absolutamente. Y también consecuencias negativas cuando hacen mal y no obedecen. Yo estaba hablando de un hermano ayer que yo daba a mis hijos A-money. Les daba $20 por cada A en su reporte. Y si ganan todos los A's, les daba doble, 40 cada A. Si ganan 240, porque Jimmy siempre sacaba puro A's. B's $10, pero sacaban un C, nada. Eso elimina todo lo que es el dinero. Puedes tener 6 A y un C y no recibes nada. ¿Por qué? Porque estoy premiando bueno y algo que no me agrade. Y eso era mi, ¿cómo se dice? My standard. Pero debes motivar a tu hijo con premiar lo positivo. Muchos dicen, ¿así debes? Sí, claro. Así lo hace Dios. Así lo hace Dios. Premia cuando hacemos el bien, cuando somos obedientes, nos bendice. Como dice en Efesios 6:3, que el niño que obedece sea de larga vida. Es bueno premiar y castigar porque eso es disciplina, las dos cosas. Si siempre nomás estás dando a tu hijo lo negativo cuando hace algo bien, nada, ¿cómo crees que se siente? Disciplina es premiando apropiadamente la conducta, negativo o positivo. Y no solamente que hace lo que hace, también lo que dicen y su actitud. A veces la actitud es peor. Premiando apropiadamente, negativo o positivo. Miramos a Proverbios capítulo 6. Vamos a marchar por los Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Versículo 6 habla más de este proceso de disciplina. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. My son, my child, keep the father's commandment. Y no dejas la enseñanza de tu madre. Do not forsake the law of your mother. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello
Te guían cuando andes, cuando duermes, te guardan. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¡Wow! ¡Qué bello es eso! Lo que haces es que llenas a tus hijos con la palabra de Dios, para que eso informa a su conciencia. ¿Cuántos aquí saben que tus hijos tienen conciencia? How many here know that you guys have a conscience, una conciencia? Y tu conciencia te habla. Cuando estudiamos Romanos capítulo 2, estudiamos la conciencia. Vimos que la conciencia es neutral. Okay, no tiene moralidad, nomás es un aviso. Y nos dice cuando hay peligro. Te acusa o defiende tu comportamiento. Te acusa o te defiende. Te dice, aguas, no debes hacer eso, o está bien, puedes hacer eso. Conciencia. Un niño que nace tiene la ley de Dios, la ley moral de Dios escrito ¿dónde? En su corazón. Vamos a Romanos, guarda Proverbios 6 y vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, 15, 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando, ¿qué están mostrando? La obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Dando testimonio que tienen una conciencia. Y esa conciencia acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Acusándolos y defendiendo sus razonamientos. Ok, eso es lo que hace la conciencia. La ley de Dios está escrito. Ahí está. Nuestros hijos entienden lo bueno y lo malo. El problema es que aman más lo malo que lo bueno. They love more las tinieblas que la luz. Y tiene que ser enseñado en qué. You have to be taught what? The good. Lo que es bueno. Esa ley de Dios escrito en su corazón puede ser afectado. Your conscience, the law of God written in your heart, could be affected negativamente por el mensaje que recibe de la cultura. From the message you listen to on your phone, your conscience could be affected. Porque la cultura quiere reprogramar la ley moral que está escrito en tu corazón. The culture wants to reprogram you. Por eso dije, tienes que obedecer a tus padres, porque hay muchos coaches, maestras, el internet, que te quieren decir cómo vivir. Y esta cultura quiere entrar con mentira. Quiere programar tu sistema moral, tu sistema de ética. Totalmente lo quiere reprogramar. Lo estamos viendo. Y si tienen éxito en hacerlo, la conciencia, que es tu aviso, que lo que es bueno o el malo, ya está mal informado. If the culture is successful in reprogramming your mind on how you think, your conscience will be misinformed. Porque si tienes un sistema moral, una ética moral mal, tu conciencia va a reaccionar en esa manera. Va a llamar lo que es bueno malo y va a llamar lo que es malo bueno. Así es el mundo, así en el mundo. El niño es expuesto a la televisión, al cine, a su teléfono, iPod, music. La educación
La educación en la escuela pública le están indoctrinando a nuestros hijos. Eso está reprogramando su conciencia. Les está diciendo, tener 2 papás está bien. Tener 2 mamás está bien. No hay nada mal con eso. Y lo indoctrinan y luego la conciencia dice, ya, no está mal. ¿Está bien casarme siendo un hijo, un niño con otro niño? Todo el sistema, la cultura reprograma la grande verdad que fue puesto en tu corazón por Dios, de lo bueno y de lo malo, en el corazón del niño desde el nacimiento, lo está reprogramando. Las verdades de Dios y lo que es bueno están siendo cancelados. Eso es si no estás enseñando a tus hijos a obedecer. Conocen lo bueno y lo malo y la sociedad lo destruye. Lo destruye con evolución, lo destruye que ya no creen que Dios creó todo lo que existe, ya no saben de lo bueno o de lo malo, todo llega a ser relativo, todo está bien. Ya no hay verdad absoluta y la conciencia que ya no sirve, ya no sirve. Hay un tiempo que la conciencia puede ser cauterizado, que ya realmente no trabaja. Lo único que la única cosa que la conciencia puede hacer es reaccionar al sistema de ética en la persona. Eso es lo que la conciencia hace. Si el sistema de ética o de moral que está en ti es mal, la conciencia recibe mala información, la conciencia no te va a trabajar bien. Y lo que está pasando hoy en día es que el mundo está tratando de convencer a nuestros hijos, no hay un Dios. Un sistema no cristiano. Eliminar a Dios. No hay creador. Lo que quieres hacer está bien para ti. Todo lo que tú escoges no hay mal. 2 cosas que quieres hacer es crear un sistema de valores sin Dios para decir que lo que tu corazón dice está mal. Y en segundo lugar, paralizar tu conciencia. ¿Cómo lo hace? Te dicen, tú no debes escuchar tu conciencia, tú no estás culpable. Pobre de ti. Tú no debes sentir culpabilidad. Tú no debes tener vergüenza. Tú no hiciste nada mal. Tú tienes atracción por algo del mismo sexo. Está bien. No dejan que te critican. Es que fuiste abusado. Es que tu mamá te hizo algo. Tu papá te hizo algo. Eres víctima. No eres culpable. No debes sentir culpable, no debes sentir responsable. La sociedad te hizo como eres. Reprogramando tu conciencia a decir, es cierto. Es quitar la necesidad de escuchar tu conciencia. Asesinan la función de la conciencia y formas una nueva ética moral y tienes un desastre de un hijo. Si no lo estás enseñando en casa. No en escuela dominical, no en la iglesia, no en la escuela, en la casa. Por eso tienes que hacer lo que Proverbios 6 dice. Enseñarlos los mandamientos de la palabra de Dios. Átalos en sus corazones. Enlázalos a su cuello para cuando están caminando, está en su mente. Cuando duermen, las verdades las guarda. Cuando despierta, ¿qué es lo que dicen? ¿En qué manera yo puedo obedecer a Dios hoy en día? Entra a la cocina, todo lo que mi mamá dice lo voy a hacer. Todo lo que mi papá dice lo voy a hacer. Porque eso es lo que agrada de Dios. Eso va a ser el fábrico de su vida. Van a querer agradar a Dios. Ahora miramos Proverbios capítulo 10. ¿Cómo es que lo podemos hacer?
Porque yo sé que papás están diciendo, eso es difícil. Difícil. Proverbios 10, 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura, que no entiende. ¿Cómo llevas a tu hijo a entendimiento, a obediencia? ¿Alguien? ¿Qué dice el proverbio? Con la vara. ¿Qué haces con la vara? No lo enseñes, mira, ahí está la vara, ya vas a entender, ya vas a obedecer, ¿no? ¿Para qué es una vara? Nadie quiere decir. Lo pegas. Lo pegas. Le das dolor. Dice aquí, está la vara si no entiendes. Muchos dicen, ¿estás seguro? Sí. Si no aplicas la vara, papás, no sigues la escritura. If your parents do not use the rod on you, they are not following what God's word says in obedience. If you are not obeying and you don't feel pain, they're not following what the word of God says that they should do to you. Tú estás llamado a usar castigo corporal si no obedece tu hijo. Yo no lo digo. La palabra de Dios lo dice. Proverbios 13, 24. El que tiene el castigo a su hijo aborrece. La palabra castigo es vara. En inglés es vara y otros de las más traducciones es vara. El que detiene la vara a su hijo, ¿qué? Aborrece. Si tú amas a tu hijo, lo disciplinas con la vara. Si no lo disciplinas con la vara, ¿qué? Lo aborreces. No es que lo aborreces en esa manera, es que tú lo tratas, la manera que tú lo estás disciplinando es que cuando él sale de tu casa, va a vivir una vida como si tú lo aborreces. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué la vara? Porque ¿por qué lo aborreces? Porque dejas a ese niño crecer en hábitos pecaminosos sin disciplinarlo. Y yo les digo, ¿eso quieres para tu hijo? ¿Que él crece en esos hábitos pecaminosos? Versículo 24, el mismo. Mas el que ama desde temprano lo corrige. Wow. Desde niño, desde bebé, lo corrige. ¿Seguro? ¿Seguro que debes estar pegando a tu hijo? Yo soy positivo, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Nosotros decimos que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Capítulo 19 de Proverbios 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay ¿qué? Esperanza. Puedes esperar o no hacerlo consistentemente y ahí pierdes la esperanza. Ya no hay nada que puedes hacer. Mas no se apresure tu alma. No te preocupas para destruirlo. No lo vas a destruir. No causas destrucción a tu hijo. Si no lo disciplinas a tu hijo, no lo estás matando. Porque el comportamiento no disciplinado lo lleva a la muerte. Si no lo disciplinas, lo estás matando.
Muerte por drogas, muerte por alcohol, muerte por enfermedades venéreas, muerte por comportamiento criminal. Lo vemos en todo lugar. Alguien que no es disciplinado fue destruido por sus propios papás. Les entrega al pecado y a la muerte. Este versículo es clave. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué quiere decir eso? La depravación, la necedad, todo está ligado, está pegado, está atado en el corazón de tu hijo. Ahora, ¿cómo lo podemos sacar? Mas la vara de corrección lo alejará de él. Como dice alguien, más claro que el agua. Si tomas, vamos a tomar un montón de psicólogos y dice, queremos crear un hijo responsable, un hijo moral, respetuoso, que va a contribuir a la sociedad. Toman un mes a pensarlo. Y papás, también, aún papás cristianos, hablan de todas estas cosas que tienes que hacer como papá para hacerlo obedecer. Y, hermano, no es tan difícil. Lo que dice aquí es simple. Aquí dices, tienes un niño depravado, tienes un necio, y para que se quita la necedad, usa la vara. ¿Qué es usar la vara? Pégalo. Aún dice dónde. En tu trasero, en sus espaldas. Nunca usa el cinto representa al papá, usa un palo. Hermanos, Dios lo hizo fácil. Darles dolor. Y va a llegar el tiempo que dice, no, cuando yo hago eso me duele, ya no lo voy a hacer. Porque duele. Hermanos, eso trabajó conmigo. Yo era muy travieso. Pero me daba y me daba y me daba. Y mi papá no era cristiano. Como dicen, vuestros padres te disciplinaban como bien pensaban. Y mi papá me lo usaba. Y no me gustaba el dolor. ¿Quién dirá quién sería yo sin esa disciplina? Oh, pero lo voy a lastimar. Mi pobre hijo lo voy a lastimar. Darle heridas emocionales por toda su vida. La Biblia dice que tienes un niño necio, está profundamente en su corazón. Qué bendición es que no tienes que mandarlo a unas terapias, a unos psicólogos. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no obedece? Ni necesita título universitario. Pero lo voy a lastimar. Mira capítulo 23, versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué? No morirá. No lo vas a matar. No lo vas a dañar. Oh, pero ya no me va a querer. Tú eres su padre. Quieres que sea tu amigo, pero más tú quieres crear un hijo. Tú quieres preservar un hijo a la sociedad que obedece, que honra a ti, y al fin, vamos a ver la semana que entra, honra a Dios. No me va a querer. 23:14. Lo castigarás con vara, librarás su alma. ¿De qué? Del infierno, del Seol. Claro, la salvación viene de Dios. Ahora, hermanos, mirando lo que vimos, qué importante es usar la vara en la vida de tu hijo. Hermanos, es
lo más importante. Si es un niño desobediente. De eso se trata todo esto. Estás enseñándole la palabra de Dios. En todas las circunstancias de la vida apuntas a la gracia y la bondad de Dios. Pero cuando Él desobedece y es digno de castigar, con vara, usa la vara. Y cuando Él hace lo bueno, premiarlo por ser un buen hijo. Dile, hijo, te amo. Tu respeto por mí, te amo. Y lo estás premiando así, con palabras, está bien. Hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer. Proverbio 29, 15. Dice, la vara, otra vez con la vara. Los papás de otra vez con la vara. Con la corrección dan sabiduría. La vara con un mensaje. Explícales por qué. Your parents should be giving you a good one and explaining to you why they gave it to you. I can see children that don't get hit. Yo puedo ver niños que no usan la vara. Es bien fácil a verlos. Uno entra y alguien me estaba diciendo, estos niños estaban bien desordenados, Yo le dije, todos son expertos en los otros niños. Pero se ve. Uno tiene que usar la vara y uno tiene que explicarles cómo han fallado a Dios y a ustedes. La vara con la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido. ¿Cuántos muchachos consentidos? How many spoiled children are in this room right now? Besides Nathan and Paul. Avergonzará a su madre. Wow. Versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Verdades de Dios. Es muy claro. Discipular, disciplinar, corregir con la vara. Es que tiene que hacerles obedecer y honrar. Y con sufrimiento si es necesario. Eso digo si es necesario. Tal vez no necesitan usar la vara. Pero hermanos, tenemos que guiarlos en justicia. Hacer unos hijos que agraden a Dios. Y ellos agradan a Dios cuando obedecen y cuando honran a sus padres y sus madres. Cuando muestran dominio propio. Y eso los tenemos que enseñar. Eso no viene por naturaleza. Los tenemos que enseñar. Como dije la vez pasada, tus hijos son tus discípulos número 1. Y si estás haciendo tu trabajo en disciplinarlos, y hay muchas diferentes maneras, tal vez no tienes que usar la vara. Ellos van a tener el temor de Dios. Y van a querer, van a despertar. Voy a obedecer a mi mamá, mi papá, hoy en día mis maestros. Pero los tenemos que enseñar. Y hermanos, papás, es tu responsabilidad. Nadie más. Dios te da la herramienta. Pero la cosa clave aquí con todo esto es lo que tienes que hacer. Esta palabra es clave. Consistentemente. No cuando estás enojado le vas a dar. Y luego, when you're in a good mood, no, hace lo mismo, no.
Consistentemente tienes que dar. Otra vez, cuando el papá está fuera de la casa trabajando y la mamá está ahí, no va a guardar todos los tablazos hasta llega el padre, él tiene que darlos todos, no. Cuando llega el papá, ya los tablazos tienen que estar al día. Y de ahí él comienza. Eso es si necesitan tablazos como Rabbi. Muchos cada día. Pero hay muchos principios que van con la vara. Como eso de no usar el cinto, usar un objeto. Hay mucho. Pero lo clave y lo que yo quería comunicar hoy para la semana que entra es que tenemos que enseñarles a ser obedientes. Y ahora con eso ellos pueden entender la promesa de Dios. La promesa de Dios de larga vida. Y vamos a explicar eso la semana que entra. Oramos. Padre, ay Señor, gracias te damos por tu palabra, que es una bendición para nuestro alma. Que tú nos instruyes como papás en una manera, Señor, completa. Ayúdanos, Señor, a mirar a nuestros hijos con ese amor, Señor, que desea disciplinarlos cuando es necesario y premiarlos, Señor, cuando hacen lo bueno. Ayúdanos a ser como nuestro Padre que está en el cielo y en la manera que Él trata a sus hijos, Señor. Tú sabes, Padre, que nuestro deseo es crear hijos piadosos, a soltarlos a la sociedad para que ellos sean una bendición, a decir, mira, yo soy hecho en la imagen de Dios. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Pedimos, Señor, cada día que podamos escuchar y hacer lo que tu palabra dice. Yo sé que es difícil, pero, Señor, no es imposible. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.